Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una clase más o la primera clase de Academia Cristo. Mi nombre es Luis Herrera. Yo voy a ser el maestro para esta clase. Para mí realmente es un privilegio poder estar aquí, el poder compartir con ustedes la palabra de Dios y guiarlos en este caminar. Eh, me hace inmensamente feliz poder participar de la obra del Señor y, y hacer un poquito de, digamos que como una pieza más realmente del Señor. Eh, Vamos a arrancar entonces. Vamos a ver, el curso es un curso que está asociado a la serie que se llama La Biblia y se llama La Obra del Salvador. ¿Sí? Y hoy en la lección uno vamos a ver Jesús perdona los pecados, que está en el pasaje bíblico de Lucas 5 17 al 26. Ustedes vieron seguramente el video eh, en donde estaba la explicación y el pastor Tony les hizo una introducción al respecto. Pero digamos que antes de empezar en materia, vamos a hacer una pequeña eh, introducción de todos nosotros. Entonces, si quieren, empiezo yo. Entonces, mi nombre es Luis Herrera. Soy maestro y misionero de Academia Cristo. Llevo trabajando como misionero poquito tiempo. Fui llamado hace más o menos año y medio a la obra de Academia Cristo. Sin embargo, estoy trabajando con ellos como maestro desde hace un poco más de 3 años. Eh, Soy ingeniero. Mi familia está compuesta por mi esposa que se llama Adriana y mi hijo que se llama Sebastián. Yo vivo en los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, y digamos que cerca de la ciudad de Miami, la ciudad se llama Doral. Algunas personas le dicen también Dorazuela, porque hay muchos venezolanos que viven acá. Eh, y como les decía al principio, estoy muy contento de participar en esta clase y de ser el profesor de la clase y poder ayudarlos en el caminar de estas clases. Entonces, si quieren ustedes ahora, los puedo ir llamando si quieren en orden para que nos rinda mejor. Entonces, Marta Santamaría, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos, bendiciones de lo alto. Bueno, mi nombre es Marta Ivania Santa María Sánchez. Soy casada, tengo un niño y pues a mi cargo está una sobrina. Y bueno, yo la crié y ella me dice, abuelita, la niña ya tiene 10 añitos y pues mi hijo tiene 15 años, que es un milagro de Dios mi hijo, porque yo no podía tener hijo, pero el Señor me regaló mi primer hijo a los 8 meses de embarazo, pues mi hijo falleció en mi vientre y posteriormente pues el Señor me dio nuevamente la alegría para yo tener ese gozo de compartir con mi hijo que actualmente tiene 15 años. Y bueno, vivo con mi esposo, mi suegra, que ella pues está enfermita, ella tiene problemas varicosos en sus piernas, ya no camina, pues depende de nosotros y bueno, aquí estamos, yo soy enfermera y y para la gloria del Señor pues yo empecé a estudiar con Academia Cristo y ya llevo el 13 cursos. Muy Ya, bien, estoy ahorita por parte de mi iglesia en discipulado. Yo comparto con unas personas, doy la palabra los días lunes. Amén. amén, muy bien. ¿Y dónde te conectas, Marta? Yo me conecto desde Nicaragua. Ok, Nicaragua, muy bien. José Gonzalo, Buenos días, pastor. Que Dios buenos me lo siga días. bendiciendo. Que Dios me lo siga bendiciendo grandemente. Yo soy de aquí de Venezuela. Vivo en el estado Táchira, en San Cristóbal, eh, con problemas, pero bueno, ahí vamos adelante. Estoy divorciado, vivo solo
tengo 70 años. Trabajo para la obra en una pequeña congregación, pequeña, muy artesanal. Este, eh, eh, tengo 3 hijas, tengo una en España, ya tiene ya como 15 años viviendo ya, trabaja ya en España, 2 aquí en Venezuela, ya tengo nietos, ya voy a tener un bisnieto. Vivo en un apartamento solo, prácticamente, estudiando con pocos libros aquí. Llevo ya 4 cursos con la academia. Me estoy preparando para tener más conocimiento, edificarme más. Y dice uno que tiene que edificarse más para estar siempre sobre la roca, para no flaquear. Y aquí guapeando, pastor, profesor. Es muy bonito llegue misionero y es bonito uno salir a otros lados, pero bueno, pero primero es su tierra, porque primero es su tierra, porque a pesar de las circunstancias, uno tiene que capacitar a la gente para que tengan conciencia de lo que están haciendo y no vayan a tomar decisiones que son malas. Bueno, un saludo para todos mis hermanos en este curso, a todos los que vengan. Yo vengo ahorita de un nuevo curso que terminé ahorita, un nuevo que es yo verdadero. Y bueno, para que bueno, Dios me lo bendiga, vaya. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, José Gonzalo. Andreina. Muy buenos días para todos. Bendiciones en nuestro Señor Jesucristo. Pues yo soy venezolana, estoy residenciada en Bogotá desde hace 7 años. Me disculpan el acento mis hermanos venezolanos, pero acá cuando llegué había mucha xenofobia y me tocó pues adaptarme para Camaleón. poder trabajar el acento de acá. Soy enfermera, tengo ya 5 años desde que llegué acá trabajando para una empresa, bueno, para la gloria de Dios. Amo mi profesión, siento que mi Señor Jesucristo me ha bendecido mucho porque he conocido personas maravillosas. Acá pude volver a reencontrarme con nuestro Señor Jesucristo, asisto a una iglesia, estoy en el ministerio de alabanza y pues para la gloria de Dios. Muy bien, muchas gracias. A ver quién sigue. Vamos a ver. Arquímedes. Y si alguien quiere hablar antes, levante la manito, con eso puedo darle la palabra. Sí, buenos días. Buenos días, Arquímedes. Amén. Dios le bendiga, estimado pastor. Gracias. Estoy aquí en Venezuela Muy para bien. la gloria del Señor. También, como dicen mis hermanos, casado con 2 hijos, con mi esposa cristiana, todos cristianos, todos. Para la gloria de Dios. Mis hijos están en la iglesia, ellos cantan, son adoradores. Mi esposa es maestra de la iglesia, maestra de niños, y yo estoy en el campo evangelístico. He tenido la oportunidad de pastorear 2 veces y bueno, preparándome. He tenido la oportunidad de sacar 2 licenciaturas en teología para la gloria del Señor. Me gusta estudiar, me gusta prepararme, me gusta adquirir el conocimiento y para eso estoy aquí. Conocimiento de la palabra. Quiero conocer más. Mientras más conocemos, mejor predicamos el evangelio, mejor comunicamos el evangelio y mejor alcanzamos almas. Me parece que se nos hace más fácil el trabajo de la gran comisión, la responsabilidad que tenemos en este mundo, pues, de predicar el evangelio, de hacer discípulos. Me parece que cuando nos preparamos, esa labor lo hacemos más eficaz. Amén, hermano. Muy bien, gracias. A ver, bienvenida Natalia. Bienvenido Axel. Bienvenido Edwin. Hola, Y adelante.
Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Natalia Tencio, soy de Argentina. También estoy en un ministerio, llevo la palabra a hogares, hacemos un grupo de amistad. Tuve la oportunidad de estar con la academia estudiando y bueno, y ahora estoy en este curso. Muy contenta, se aprende mucho, es muy lindo método, así que muy feliz. Desde Mendoza Muy bien, les hablo. bienvenida, Natalia. Bendiciones, Bienvenida. A bendiciones ver, para todos. Sí, lo escucho. sí, escucho. Bendiciones también para su merced. A ver, veo que Elías también se presentó por el chat. Dice, buenos días, soy Elías Briones de Ecuador, Guayaquil, tengo 34 años, soy separado y me hallo aquí en Academia Cristo aprendiendo de la palabra de Dios. Se vale eso también. Francisco, ¿quieres conversar? También Mercedes puede presentarse rápidamente. Sonia, Buenos días, buenos días. Dios les bendiga. Mi nombre es Sonia Luz Cogollo Salgado, soy de Colombia. Pues estoy aquí como en mis primeros pasos estudiando la palabra de Dios. Muy satisfecha con los cursos que he estado hasta el momento. Soy muy feliz. Entre más estudia uno, como que más quiere saber, más quiere conocer. Este es ya mi cuarto curso y de verdad que ha sido muy gratificante compartir con tantas personas, con personas con mucho conocimiento de la palabra de Dios, que me han ayudado también a estos primeros pasos que estoy dando. Bueno, acá en Colombia trabajo en el sector educación y de hecho en estos días viendo el trabajo que hacen ustedes, eh, los, los profes de Academia Cristo, me dije a mí misma, me veo como ahí, ahora, qué rico. Hay muchas formas de ayudar y de ser ministerio y de pronto más adelante vamos a hablar de eso. Eh, pero bendecida y gloria a Dios. ¿Alguien más quiere presentarse antes de empezar ya oficialmente? Elizabeth, Ahí está. Hola, buen día, hermanos. Yo buenos días. soy brasileña, pero vivo en Argentina. Ese es mi 11º curso por la Academia Cristo, muy contenta. Okay. Y soy docente, casada. Vine como misionera a este país, juntamente con mi esposo. En este momento estamos, vamos a decir, de licencia, porque mi esposo sufrió un golpe, se cayó de 7 metros, así que estamos ahí Wow. de licencia obligatoria, pero muy contenta con lo que el Señor ha añadido a nuestro conocimiento a través de academia. Yo voy aprendiendo y le voy pasando a él, y eso ha sido muy bueno. Qué Así bueno, que es un placer empezar este curso. qué bueno. Muy bien, Gracias. Elizabeth. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de empezar? Tenemos una persona más. ¿Puedo, profe? Claro que sí. Adelante, Leonardo. Me llamo José Leonardo Buró, soy de Venezuela, estado Apure. Estoy casado, tengo dos hermosas niñas que Dios me ha regalado. Soy miembro activo de una congregación, estoy en el Ministerio de Enseñanza y esto me ha ayudado a tumbar paredes en el Ministerio de Enseñanza por medio de la academia, a dogmas que habían en la iglesia. Gracias a la Academia de Cristo he logrado cosas que no se pensaban que se iban a poder hacer en la congregación. Y esto es una bendición para nosotros los venezolanos. Y bueno, espero que esto siga creciendo por mis redes sociales. Cada vez que puedo, coloco el link de la academia, el WhatsApp, para que toda persona sea bendecida, así como fui bendecida yo. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias por este testimonio. Bueno, vamos a arrancar y vamos a arrancar como siempre con una oración. Entonces, nos ponemos en oración. Amado Señor y Salvador Jesús,
tú sabes que yo prefería estar siempre saludable y no sufrir accidentes ni enfermedades, pero a mí también me van a suceder esas cosas. Yo sé que tú puedes ayudarme cuando tenga lesiones o enfermedades. Cristo Jesús, no permitas que yo olvide que que lo más importante es tener el perdón de mis pecados. No importa que me pueda ocurrir en esta vida con mis pecados perdonados, tengo la seguridad de que la morada en el cielo es contigo. Dame la fe por medio de tu palabra para confiar siempre en ti. Amén. Bueno, además de presentarnos, los objetivos de la lección son realmente identificar el propósito y objetivos de este curso. Vamos a ver de qué se trata este curso. Y lo otro que vamos a hacer es usar el método de las 4 Cs. Tal vez ustedes, algunos ya lo han escuchado, lo han visto, pero lo vamos a practicar nuevamente, lo vamos a ejercitar nuevamente. Y la idea básicamente hoy es entender lo que está en la palabra en Lucas 5:17. ¿Ok? Entonces, voy a contarles un poquito de cómo está estructurado el curso. Este curso se llama La Obra del Salvador. Aquí está mal el título, ahora que estoy viendo no me he dado cuenta. Y de la sección La Biblia, ¿sí? En este curso vamos a básicamente contemplar la obra del Señor, ¿sí? Jesucristo, específicamente en la última parte de su ministerio, antes de la crucifixión y un poquito después de la crucifixión. Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tomó nuestro lugar para pagar el castigo que nosotros nos merecíamos. Él vivió, como sabemos, una vida perfecta en nuestro lugar y clavó todos los pecados en la cruz. Su muerte y resurrección y la victoria son nuestras porque Él nos la regaló. No la merecemos. Esto es gracia, amor inmerecido de Dios, perdón inmerecido. Y ahora como sus hijos, básicamente, vamos a Primera de Juan 4:19 y vemos que dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. También podemos ver en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El método de las 4 Cs, para los que no lo saben, contiene 4 ingredientes: captar, contar, considerar y consolidar. Estos ingredientes lo que nos permiten, o estas herramientas nos permiten básicamente entender cualquier historia bíblica de una manera sencilla para podérsela enseñar a alguien. Y nosotros también para poderla digerir. A veces algunas historias bíblicas necesitan ser partidas en pedacitos para poder entender qué es lo que dicen. Y este método nos permite eh, poderlo hacer para compartir la palabra con otras personas. Entonces, vamos a ver más adelante qué significa cada una de estas Cs, pero en principio acuérdense: captar, contar, considerar y consolidar. El objetivo del curso en general es que podamos leer y entender historias bíblicas de la vida de Jesucristo. ¿Y en qué parte de la vida? Un poquito antes de su muerte y un poquito después de su resurrección. Y vamos a usar el método de las 4 Cs para eso. Y la intención del curso es que ustedes puedan compartir historias bíblicas precisamente de ese periodo de tiempo de la vida de Jesús usando el método de las 4 Cs. Entonces, vamos a ver que para eso hay un proyecto final y el proyecto final básicamente va a ser el compartir una historia bíblica de las que vamos a ver con el curso. Y para que ustedes sepan, voy a decirles qué historias bíblicas están incluidas en el curso. Eh, Vamos a tener 8 clases. Vamos a hablar de Jesús perdona los pecados en Lucas 5:17-26. Vamos a hablar de el milagro de Jesús alimentando a 5,000 personas, que está en Mateo 14. Vamos a hablar también la lección 3 del rey llega a Jerusalén, cuando Jesús entra a Jerusalén en un burro, en Lucas 19. Vamos a hablar también de la cena del Señor, la primera cena y la última cena en Mateo 26. Vamos a hablar también de la experiencia de Jesús orándole al Señor en Getsemaní, un poco antes de su muerte, antes de que sea aprendido. Después en la lección 6 vamos a ver cómo Jesús es crucificado y esto lo muestra en Lucas 23.
En la lección 7 vamos a ver Jesús muere y es sepultado, descripción hecha por Lucas en el capítulo 23. Y en la última lección vamos a ver cómo Jesús se levanta entre los muertos y eso lo podemos ver en Lucas 24 o Juan 20. Ese proyecto final ustedes lo pueden ir empezando a construir desde hoy si quieren, pero la intención es que después de que terminemos el curso van a tener alrededor de 2 semanas para presentar su proyecto final. Y em, habrá más instrucciones al respecto, básicamente. Como les decía, hay 8 clases. Cada clase va a ser básicamente con una estructura parecida. Tiene una oración, tiene un tema, una historia bíblica. Desarrollamos las 4 Cs. Establecemos una tarea, así como la tarea que les mandé el día de ayer. Y al final terminamos con oración. Entonces, digamos que en principio la clase no es muy difícil. Sin embargo, les recomiendo que participen. Les recomiendo que si tienen dudas hagan las preguntas que tengan y para participar en la clase simplemente levanten la manito, yo trato de estar pendiente de quién quiere hablar o quién tiene una pregunta, pero es importante que ustedes participen en la clase. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a compartir con ustedes, eh, a ver, un momentico. Ok, lo primero que voy a hacer es compartir con ustedes un registro en clase. Entonces no necesitan llenarlo ya mismo, pero sí pueden llenarlo. Pero, entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? No, voy a dejar eso para más adelante. Voy a dejar eso para más, tal vez al final lo voy a poner. No creo que ahorita sea buen momento. Entonces vamos a hacer lo que sigue. Lo que sigue es una encuesta que les hicieron en la tarea que dice, ¿qué tan cómodo se siente compartiendo la historia bíblica con alguien? Entonces ahí les voy a mandar ahora sí una encuesta para que la llenen. Entonces ahí yo les mandé una encuesta para que la llenen. Entonces la intención es que ustedes me digan si ustedes están completamente cómodos o incómodos. Eh, Cómodos, no sé, nunca he intentado hacerlo. Y podamos de alguna forma establecer en la clase cuántas personas se sienten bien de compartir la palabra de Dios o cómodos de compartir la palabra de Dios. Veo que el 86% de la clase por ahora, 88% considera que se siente cómodo y hay un 22% que se siente extremadamente cómodo. Hay una persona que dice que se siente completamente incómodo. Somos 15 personas en la clase. A ver, ¿quién está? Faltan votos, faltan 6 votos por lo menos. Tenemos 71% de participación. Ok, ahí se sigue llenando, se sigue llenando. Faltan 2 personas para terminar. Bueno, la encuesta dice básicamente que el 62% de la clase se siente cómodo compartiendo una historia bíblica con alguien. El 15% se siente extremadamente cómodo, hay bastante seguridad, mientras hay 3 personas que se consideran, que se sienten incómodas en compartir una palabra de Dios. Entonces, el objetivo de hoy es presentarles el método de las 4 Cs nuevamente y de alguna manera ver cómo no es tanto lo que hacemos nosotros, sino lo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Ok? Y eso yo lo aprendí igual que ustedes. Estudiando me di cuenta que entre más estudiaba y más conocía, me daba cuenta que el que estaba haciendo lo que yo hacía no era yo, sino el poder del Espíritu Santo. Entonces, muy bien, muchas gracias por la participación.
Ah, ahora vamos a empezar con la primera C. Y la primera C tiene que ver con captar. ¿Y captar? ¿Qué es captar? Básicamente captar es tratar de poder arrancar la conversación con la persona, tratando de generar algún tipo de interés por lo que vamos a hablar, ¿sí? Hay muchas maneras de hacerlo. Puedo hacerlo con una noticia que pasó el día anterior, puedo hacerlo con experiencia personal, puedo hacerlo con una estadística en referencia a un tema en particular que esté asociado con la historia, o puedo simplemente, como vamos a hacer ahorita, usar la vida de Jesucristo para crear interés. Jesucristo fue bastante polémico en su tiempo. Era una persona que normalmente estaba con los pecadores. Normalmente se acercaba a las personas que menos uno hubiera pensado él iba a llamar. Tal vez hubiera uno pensado que iba a llamar a la gente con más experiencia en la ley, con más experiencia en la palabra. Luego los fariseos hubieran sido los primeros llamados. No, pero él se fue a llamar pescadores, ¿sí? Él se fue a llamar gente que uno no hubiera pensado en condiciones normales que el Dios iba a buscar. ¿Por qué iba a buscar eh, gente pecadora? Y normalmente estaba con gente que era rechazada por la sociedad, gente que chocaba con líderes religiosos, gente que los maestros de la ley odiaban porque los tildaban de pecadores. Y si nos ponemos a hacer una lista de la gente con la que Jesús se la pasaba, pues efectivamente Jesús era un líder escandaloso, un líder polémico. Eh, Él estuvo curando a gente con defectos. En esa época los leprosos eran, básicamente, vivían aparte de la sociedad, no eran ni siquiera personas. Así como en alguna vez en el 2020, en el 2020 estuvo el COVID, había gente que no quería ver a nadie en esa época. En la época de Jesucristo, los leprosos eran personas separadas de la sociedad. Y Jesucristo los curó, curó para paralíticos y cojos también. En la lección de hoy vamos a ver uno de esos milagros. Él también estuvo con gente que la gente consideraba loca, sanó a endemoniados, sanó gente que la gente tildaba de extraídos de la conciencia. Estuvo eh, en el milagro de liberar a María Magdalena de los 7 demonios que ella tenía y que incluso los maestros de la ley habían tratado y no se pudo. También estuvo con extranjeros, con oficiales romanos, básicamente samaritanos, etcétera. Era un hombre polémico, no era una persona normal, y la gente pues rechazaba a Jesús por eso. También él llamó a sus, como les decía antes, llamó a sus discípulos de personas como Leví o Mateo, ¿sí? El recaudador de impuestos, y se fue a su casa a compartir con todos sus compañeros. Y de lejos los maestros de la ley decían, ¿cómo es posible que este señor venga acá? Pero Jesús de alguna manera explicó con la palabra de Dios que dejó registrada por qué él había venido. Y en Marcos 2:17 dice Jesús, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentido o a los justos, sino a los pecadores. Él estaba haciendo su trabajo, él no estaba haciendo eso porque era simplemente me gusta andar con la gente mala, ¿no? Él sabía que había necesidad, él sabía que necesitaban el perdón de los pecados para poder amar al Señor y que estaban en pecado y que el amor que él podía darles básicamente les iba a transformar. Hasta aquí alguna pregunta de contar. Esto, si ustedes se dan cuenta, es una abrebocas a la historia que viene. Es, es algo interesante que se conecta con la historia que vamos a hacer. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No veo ninguna manito levantada. Todo está claro al parecer. Ok, entonces sigamos. Ahora vamos a hacer la segunda parte del método que se llama contar. ¿Y qué es contar? Digamos que contar es presentar la historia. Hay varias maneras de presentar la historia. Yo puedo simplemente narrar la historia porque me la sé de memoria o puedo simplemente leerla de la Biblia. A mí me gusta más leerla de la Biblia que narrar la historia. La razón por la cual lo hago es que digamos que mi memoria no es tan buena, a pesar de que me sé muchas historias bíblicas, a veces prefiero mantener
digamos que la pureza de la palabra leyéndola directamente a la Biblia. Hay formas de hacerla con videos y tenemos recursos en el website para eso. Incluso en esta lección uno puede tomar el video que vimos para la clase, que es un video muy bien hecho que básicamente va palabra por palabra recorriendo la Biblia y mostrando imágenes de lo que está pasando. Entonces, eso también está bien, ¿sí? Lo importante y muy importante es que no se cambie nada ni se añada nada en lo que la Biblia dice. Y eso es lo que a nosotros digamos que el tesoro que tenemos en la Biblia y ese tesoro que nos ha dado Dios no tiene, por lo que Dios nos ha dicho, nada que añadir ni nada que quitar. Entonces, somos celosos de que eso suceda. Entonces, voy a contarle la historia nuevamente y para eso la vamos a leer. Entonces, eh, ¿hay un voluntario que quiera leerla toda? Amén. Sonia, veo que la manito levantada, entonces si puedes, me ayudas leyendo la historia desde el capítulo 17 al 20, perdón, desde el versículo 17 al 26. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús, pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo. Se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla hasta ponerlo en medio. Ay, un momentico que algo no me deja ver acá. Medio de la gente. En medio de la gente y delante de Jesús. Ahí ya. Me colocó acá la pantalla. Ahora sí. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: buen hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar. Ay, es que me tapa la pantalla. Algo te tapa la Y pantalla, des- si quieres Ya, ya. yo sigo leyendo, ¿sí? Comenzaron a y de- murmurar y decían: ¿quién es y- este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Muchísimas gracias, Sonia. Con gusto. Hemos podido contar la historia leyendo la de la Biblia y ahora vamos a pasar a la siguiente C, que es el considerar. Y para considerar esta historia de Lucas en el capítulo 5, versículos 17 a 26, vamos a usar las preguntas, que son 6 preguntas de considerar. Entonces, la primera es, ¿quiénes son los personajes de la historia? ¿Quién puede decirme? Leonardo. Tiene el micrófono apagado, Leonardo. Ahora sí. Muy bien, Jesús, los fariseos o doctores de la ley, el paralítico y sus amigos y la multitud que estaba alrededor de donde estaba Jesús. muy bien, muy bien. Los llamaban abogados o maestros de la ley a los fariseos también. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Quién puede decirme? A ver, no todos a la vez, más difícil.
la camilla, Ajá, el techo, muy bien. mm, bueno, La no casa, recuerdo. tejado. La Sí, camilla. el techo, el tejado, la casa, efectivamente. No hay muchas cosas más. ¿Dónde ocurrió esta historia? Dentro de una casa. Exacto. Al parecer, iba Jesús seguramente en camino a Jerusalén en ese momento y estaba en una casa y se dieron cuenta que la lección decía que todos los abogados de la ley de muchos pueblos estaban reunidos ahí. Era como si fuera una asamblea o algo importante y Jesús estaba ahí predicando. Eh, Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Durante el ministerio de Jesús. Exacto. ¿Qué parte del ministerio? ¿Al principio del ministerio? ¿A la mitad del ministerio? ¿Al final del ministerio? Siendo casi en la mitad del ministerio, pastor. Sí, un poquito más allá de la mitad del ministerio, diría yo. Es más acercándose a la llegada de Jerusalén de Jesús. Eh, Está un par de días, diría yo, de llegar a Jerusalén. Ok. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Qué está pasando ahí en la historia? ¿Quién me puede decir? Andreina. Bueno, profe, acá detecté algunos problemitas. Primero que los hombres no podían llegar por la multitud que había donde Jesús, no podían llegar a colocar al paralítico para que Ujú, recibiera la bendición de nuestro Señor. Ese era ujú, uno. El ujú. otro de los problemas era también los fariseos. Ellos estaban allí como viendo qué iba a hacer Jesús. Ellos eran incrédulos, tenían poca fe, no creían en el Mesías. Entonces esos fueron como los problemas que más detecté en la historia. Muy bien, efectivamente así es. No había cómo entrar el paralítico a que viera a Jesús, que se mencionaba en toda la tierra de Jesús que había un hombre que sanaba a los enfermos, entonces hay mucha gente que quería ir y tenía muchas necesidades. Entonces, imagínense ustedes si hoy en día eso pasara y Jesús estuviera en una casa, pasaría algo muy parecido a esto. Mucha gente iría con mucha necesidad a ver y a poder recibir esos dones. En esa época, pues, el paralítico no podía entrar por esa situación. Efectivamente, también los fariseos eh, incrédulos, como decía Andreina, no, estaban ahí básicamente como jueces de Jesucristo. Vamos a ver qué hace bueno o qué hace malo este tipo, escandaloso, andando con pecadores, que habla de Dios y le beneficia a los pecadores, etcétera. Siguiente pregunta, ¿se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo? ¿Quién puede comentar? A ver, ¿quién levanta la manito? ¿Quién puede comentar? ¿Se resolvió el problema que se menciona? Elizabeth. Sí, Ah, se soluciona el problema cuando ellos lo bajan por el techo y Jesús le perdona sus pecados. Y al saber lo que cavilaba en el corazón los fariseos, entonces le da la dicha de ser sanado, pero la sanidad más grande que fue la perdón de sus pecados. Así que fue solucionado el problema y la gente vio la gloria de Dios, el poder de Cristo en su amor y bondad. Muy bien. ¿Y los fariseos creyeron? Los fariseos salieron enojados porque no Exactamente. podían, bastante furiosos, En vez de creer, ellos rechazaron nuevamente el mensaje de rechazaron. salvación de Cristo. Y estaba Sí, escrito en las Escrituras que el Mesías iba a venir. O sea, Jesús estaba básicamente cumpliendo con todas las 300 y más eh, profecías que se han hecho de él. Y aún así con eso, los fariseos y los maestros de la ley no creían. Así hay en este mundo muchas personas que no creen. Eh, exacto. Vamos a pasar a consolidar. Entonces, en consolidar, la idea anterior de considerar es básicamente, si ustedes se dan cuenta, es como
identificar si la persona con la que ustedes están hablando, ¿sí? Las personas que ustedes le han querido contar la historia bíblica, han entendido la historia bíblica como lo que es, como una pieza literaria que tiene personajes, que tiene cosas, que tiene algo que está sucediendo en la historia y que tiene una resolución también. O sea, es una forma fácil de que las personas a veces pierdan el miedo de leer la Biblia. Hay muchas religiones que han infundido el miedo en leer la Biblia. Creen que la Biblia es algo que necesita tener un investimiento de sacerdote para poderla leer eh, o entender. Y eso hace que a veces las personas no quieran leer la Biblia. Entonces, si nosotros presentamos la Biblia como un pasaje sencillo de entender, donde tiene pedacitos que se pueden... Hay mucha gente que piensa que la Biblia es tan complicada como un elefante grandote. Entonces, ¿cómo se come un elefante grandote? Pues la única manera es por pedacitos, ¿cierto? Entonces, este método de las 4C nos ayuda en la parte de considerar a partir la historia en diferentes pedacitos, en entender qué, qué personajes hay, qué cosas hay, entonces está uno partiéndola realmente en pedacitos. Veo que Teo metió al curso, bienvenido. También vi por ahí que entró alguien más. Leonardo estaba entrando y saliendo, seguramente por internet. Pero bueno, bienvenidos a todos. Y María Sandigo, bienvenida. Estamos en la mitad del desarrollo de la clase, pero bienvenidos todos. Entonces, íbamos en consolidar. Entonces, vamos a hacer las preguntas de consolidar. Son 4 preguntas. ¿Cuál es el punto principal de la historia aquí? ¿Quién quiere resumir el punto principal? A ver, José Gonzalo. Daba así, sincero, porque estas son cosas de Dios, nada de mentir. Como si fuera el mundo, mentira, grandes pequeños pecados. José Gonzalo. Ahí, Quería estudiar el discipulado. No se le oye casi, José Gonzalo. Él se despertó, hija. No se oye casi. Leonardo. Jesús muestra su autoridad perdonando el pecado y sanando al paralítico. Ujú. Y es algo que, aparte de la respuesta, es algo que hay que saber explicar a las personas cuando uno está leyendo la historia bíblica, porque el Señor perdona el pecado y locura, pero el Señor permite también que la gente sea operada para ser sanada, para que pase por un proceso, o tiene que pasar el proceso en cama para que el Señor lo limpie y lo purifique. Ujú. Digamos que la sanación de Jesús en esta pasaje bíblico es muestra de su poder. La sanación que Jesús o Dios puede hacer en nosotros puede ser diferente o manifestarse de maneras diferentes. Pastor, si apagan los micrófonos se escucha mejor. Perdóname. Se escuchan unas bullas al fondo porque están varios micrófonos abiertos. Sí, creo que sí, les pido que me ayuden silenciando el micrófono, pero muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién puede participar? Creo que Elizabeth tiene la manito levantada. Pastor, disculpe, yo no tengo cómo levantar la mano. He querido participar, Ah, pero no encuentro, entonces no Natalia, encuentro. démosle, a ver, participe. Bueno, para mí también el punto principal es, yo tomo muy en cuenta los amigos de este hombre paralítico que hicieron un esfuerzo enorme en llevarlo, ya que lo llevaban en una camilla y todavía transportarlo, romper el techo y todo lo que hicieron para poder llevarlo a la presencia del Señor a su amigo. Yo tomo muy en cuenta esto porque es en parte la tarea que tenemos que hacer nosotros, ¿no? De ver a las personas que tienen la necesidad, todos tienen la necesidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo y tomo mucho valor en esas personas que llevaron al paralítico. Yo creo que también es una de las partes muy importantes de esta historia, Sí, la de historia que ellos y todavía La historia de Jesús dice, vio la fe de sus amigos, ¿no?
de Claro. la fe de las personas que lo estaban llevando. Muy bien, muchas gracias, Bueno, Natalia. y el pecado que dice, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Y el pecado es que a veces uno está como ese paralítico, ¿no? Yo en mi vida pasada, digo, estaba enferma, estaba con adicciones, estaba metida en cosas muy feas y también me sentía incapacitada de poder llegar al camino del Señor. Me daba vergüenza, me daba miedo, decía cómo yo podía llegar a una iglesia, costó un montón que llegara eh, a ir conociéndolo, hasta que hubieron personas como estos amigos, por eso valoro tanto esta historia, que me insistieron, me llevaron varias veces hasta que, bueno, gracias a Dios, en su misericordia, me pude sanar y hoy en día puedo dar charla, conversar, predicarle del Señor. Así que ese pecado es el que yo veo en mi vida, el que pasó. Natalia, muchísimas gracias. Y efectivamente, la descripción que haces es lo que dice la Biblia. Estamos muertos en el pecado. No somos capaces por nosotros mismos de redimirnos, de hacer absolutamente nada. A pesar de que los amigos nos lleven y nos transporten y tengan fe, yo estoy muerto. Solamente Dios, por su gracia y su amor profundo, es el que hace el milagro de salvarme. Él es el que me toca a mí, no soy yo el que lo encuentro, no soy yo el que hace algo para obtener esa salvación. Es todo obra del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y el Padre que nos ama profundamente. Tanto nos ama profundamente que mandó a su Hijo único a morir por nosotros, a sufrir el castigo que Él no merecía, solo para podernos redimir. Entonces es muy importante el poder entender que eso que decía Natalia, que estaba muerta en pecado, que no podía hacer nada, que estaba sin esperanza. Hay muchos pecadores y que estamos así, que si no es por Dios, no tenemos acceso al cielo. Si todos empezamos aquí a mostrar nuestros trapos sucios, pues no tenemos cabida en el cielo. Gracias a Dios, Él mandó a su Hijo a salvarnos, ¿no? ¿En qué versos de esta historia del amor de Dios? ¿Quién quiere participar? Ya sea porque levanta la manito o dice yo quiero participar. Creo que Elizabeth tiene la manito levantada todavía. Ah, sí, Muy bien. bueno, del punto principal, yo creo de que la fe que alcanzó a los amigos lo hizo mover al que estaban, como te dijo, muertos, ¿no? Esos delitos y pecados. Así que como él por sí solo no podía, porque es así, estando nosotros muertos, nada podemos hacer. Y la fe que hizo con que sus amigos oyeran, porque la fe viene por el oír la palabra, los movieron y los llevaron a ese que estaba muerto. Bueno, es el mismo pecado que veo en la historia a causa de los fariseos, que pudiendo oír y ver, siguieron con sus corazones ahí, no la Duros, sí. aceptaron, exacto. Ujú. Y lo que confieso en mi vida es de que sé que por mis méritos no podría jamás hoy estar aquí diciendo que por ser Jesús mi sustituto, hoy yo puedo decir que a través de este estudio de la palabra, cada día esa fe es añadida a mi corazón, pero por Él y para Él, si no, Ujú. nada. Eso. Muy bien. Veo que Miriam también tiene la manito levantada. Sí, los versos en que veo el amor de Dios, bueno, en que Jesús no solo sanó físicamente, sino espiritualmente, o sea, Él nos sana en todos los aspectos de la vida por completo y todos los días nos va sanando, limpiando un poquito más. Basta que creamos esto. Así que creamos por la obra del Espíritu Santo que nos da ese milagro de poder reconocer a Jesucristo, pero solo porque nos ha tocado el corazón. Entonces, ¿qué le pido a Dios? Obre en mí para poner en práctica en su palabra. Veo que la manito Leonardo. Le pido a Dios cada día más que me dé más fe
y más fuerza para seguir predicando más la palabra hacia los amigos. Y me dé más entendimiento de cómo explicarle para poder llegar a ellos en su situación que tengan, porque a veces uno no encuentra cómo explicar a la persona su situación y explicarle que Jesús ya pagó, Jesús perdona y limpia los pecados, que no hay nada que hacer, no hay que hacer penitencia, ni hacer rosarios, ni... Ujú, muy bien. ¿Qué más quiere participar? ¿Qué cosas le podemos pedir a Dios? Amén, pastor, ya que Sí, a ver, adelante, me Natalia. meto nomás, No me más, meto está nomás en la clase. bienvenida. Bienvenida, dice pastor. Ahí ya, sigamos. A ver, Natalia, dale. Bueno, como pedirle al Señor es que siga teniendo misericordia de mi vida y que me ayude a entender, a poder compartir su evangelio con otras personas, que ponga esa mansedumbre, ese amor, parecerme más a Él cada día. Uy, si tengo que pedir, le pido tanto que, que pueda resplandecer su rostro sobre mí, como dice la palabra. Ujú. Eso le pediría. Ponerse en manos de Dios, entregarse como una herramienta en sus manos. ¿Sí? Dios es el que nos guía, Dios es el que nos da las oportunidades, Dios es el que nos da ese regalo de participar en su obra. Después de que nos ha regalado la fe, somos instrumentos de Él. Francisco, Buenos días a todos. ¿Qué le pediría yo a Dios? Es bajar la soberbia, eliminarla y perdonar. Perdonar no solamente de palabra, sino perdonar a través de acciones. Porque uno a veces podría decir perdono y con las acciones sigue uno actuando igual y eso no, desde mi punto de vista no es correcto. Entonces, eso es lo que le pediría yo a Dios, que me dé esa humildad para también saber perdonar de corazón, así como lo hizo Dios. Jesús, al perdonar los pecados del, del, del hombre que sanó. Entonces, eso mismo pediría yo para conmigo y ponerlo en esa parte práctica, ¿no? Insisto, perdonar de palabra es una cosa, pero perdonar con acciones creo que ahí es donde realmente uno demuestra que el corazón de uno sanó y convive de una mejor manera con las personas. muchas gracias, Francisco. José Gonzalo, veo que tiene la manito levantada. Ajá. Para mí sería eh, eh, pedirle a Dios que me dé mucha sabiduría, que cada día nos tiene más su conocimiento por medio de su espíritu, que es el que nos da sabiduría, entendimiento y discernimiento de las cosas, para ir creciendo nosotros cada día más en el Evangelio, llevando la palabra a otros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que nos vaya limpiando, lavando este vaso, porque a veces lo vemos limpio por fuera, pero por dentro estamos llenos de muchas amarguras, de muchas cosas que no son de agrado para Dios. Y entonces yo le pido, yo le pediría a Dios que obre en mi vida y obre en la vida de los que estamos buscando su ministerio, su amor, para llevar esa palabra a otros. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, como mencionaba antes José Gonzalo, ¿a quién podemos compartir esta historia? Entonces hay formas de darnos cuenta a veces cuando una persona tiene necesidad, una persona que dice, ¿por qué Dios no me sana? O una persona que dice, ¿puede Jesús realmente perdonarme? Otra persona puede decir, ¿Jesús es Dios u hombre? Y con base en esos ejemplos podemos contarle la historia bíblica, ¿sí? Y recordemos siempre que tenemos la certeza de que la palabra de Dios es poderosa. Entonces, ciertamente, como dice en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa
y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo a lo largo de mi caminar puedo darme cuenta que la palabra de Dios tiene dos efectos en las personas. O las rompe y las sana, o simplemente la gente huye de la palabra de Dios. Y en esta historia bíblica se ve cómo las personas vieron la gloria de Dios y su poder y aceptaron al Señor. Y otros salieron del cuarto y se fueron, ¿sí? O sea, la palabra tiene filo, la palabra corta, la palabra cambia. La palabra no se va y no vuelves vacía, se va siempre con poder. Entonces, cuando compartimos la palabra de Dios puede hacer que pensemos, no, a la persona no le gustó, a la persona no le gustó, pero no sabemos. Solo Dios sabe cuándo esa palabra que ustedes comparten con alguien hace el efecto que Él quiere, ¿sí? Que en Romanos 10:17 leemos, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, si no escuchamos la palabra del Señor, no tenemos cómo llegar a la fe, ¿sí? La palabra del Señor es la que nos permite tener acceso a la fe y la palabra es poderosa. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo entendido? ¿Todo bien? Igual yo me quedo un ratico al final de la clase si tienen preguntas, que de pronto se sienten tímidos de hacer las preguntas, entonces yo me quedo un ratico y podemos hablar. Edwin, Cordial saludo. Tengo una pregunta, no sé si es directamente bueno, sí es de parte del tema, pero me llama bastante la atención y estaba considerando que si Jesús le perdona los pecados, eh, no sé si está bien el ejemplo, ¿verdad? Pero estaría siendo como un préstamo, porque para Jesús poder perdonar los pecados tenía que haber muerto, ¿verdad? no. Es decir, Jesús era Dios y hombre en tiempo. Y en la historia sí, pero hay un bíblica, versículo que dice, perdón. Hay un versículo que dice que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Y según el Antiguo Testamento dice que para que los pecados fuesen perdonados tenía que haber un sacrificio. Y Jesús iba a ser, se iba a entregar como sacrificio para que fuesen perdonados los pecados de la humanidad. No sé si estoy bien ahí o... sí, digamos que lo que tú estás mencionando es cierto en el sentido eh, tiempo, ¿sí? Pero digamos que lo que hay que ver es quién es Jesús. Y Jesús es hombre y Dios, ¿sí? Y él tiene el poder total de Dios. Pero cuando Jesús dice, tus pecados están perdonados, se acabó, ¿sí? No hay condiciones de que él tenga que morir para perdonar esos pecados. Él estaba como Dios perdonando los pecados de ese paralítico. Así como perdonó los pecados de la mujer infiel. Estás perdonada, no sigas pecando. O sea, Jesús tenía poder absoluto sobre la tierra. Tiene poder absoluto sobre la tierra. Entonces, lo que él dice es hecho. Entonces, la Biblia no condiciona el perdón de los pecados al sacrificio de Jesús. Jesús quiso sacrificarse por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y su muerte cuenta para todos porque Él era Dios, no porque era hombre. Entonces, cuando Él habla de tus pecados están perdonados, es el Dios Todopoderoso perdonando los pecados. Entonces, no hay ninguna limitación en la Biblia en ese sentido. ¿Eso aclara tu pregunta, Edwin? Sí, no sé si le logro comprender bien. Entonces, como tomando la posición como hombre, es que él recupera, eh, cuando dice que hay un versículo que dice, ¿verdad? Que le quitó las llaves al enemigo Ujú, y, y tomó toda autoridad. ujú. Entonces, esa era la posición que tenía como hombre este Adán y él la recupera. Pero como Dios siempre tiene la potestad de perdonar pecados, ¿verdad? Así es. Sí, siempre tienen la Ah, potestad bien. de no Muchas pecar. gracias. ¿Sí? Bueno, lo siguiente va a ser, después de que terminemos la clase,
durante la semana les voy a mandar la tarea, que va a ser un video de la lección 2, y vamos a leer Mateo 14, 13, 21 en la Biblia, ¿ok? Preguntas hasta ahí. Como les digo, me va a quedar un ratico después de la clase. Estamos pasados 3 minutos. Profe, Señora. permiso que no me pude presentar porque no tenía Mercedes, gente. ¿cómo Estaba está trabajando. Mercedes? Bien, gracias. No pude participar porque estoy trabajando y hay mucha gente y no puedo hablar. Ya me Muchísimas. terminé, me puse en un cuartito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mercedes participó en mi clase la vez pasada que dimos Sí, sí, yo Dios verdadero, participé. ¿cierto? El Dios, sí, el Dios verdadero, sí. Muy Y bien, ahora, Mercedes, bienvenida. sí, gracias. Yo quería coger esta clase, pero la de noche, digo, mira, me tocó con usted otra vez, ¿no? Y la deseché porque la de noche también escribí, y porque a mí no me gusta de noche, porque de noche yo no funciono, ya muy pico yo estoy en la cama, me levanto temprano. Así que es un placer, mi nombre es Mercedes de León, tengo como 8 cursos, vivo en Puerto Rico, soy dominicana, pero vivo en Puerto Rico, en San Juan. Así que es un placer Es una poder hablar. estudiante muy aplicada también. Eso sí puedo decir. Bueno, vamos a Gracias a cerrar Dios. con oración y después nos quedamos un ratico si quieren y contestamos preguntas. Entonces, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por la posibilidad de estar hoy aquí, por las personas que llegaron, por los alumnos que se interesaron de conocer más referente a tu palabra. Te pedimos, Señor, para que nos des fortaleza y para que nos des las oportunidades de compartir el Evangelio con más personas, de llevarle esta verdad y el amor tuyo a más personas, porque tú quieres que todos seamos salvos, no solamente uno, sino todos seamos salvos. Luego, danos esa fuerza y esa fortaleza y la posibilidad de aprovechar todas las oportunidades que tú nos das cada vez que hablamos con el vecino, cada vez que hablamos con el de la panadería, cada vez que hablamos con nuestros amigos, familiares. Danos esa chance, Señor, de tener la posibilidad de acercarnos a esos corazones y poder revelarles la verdad y el Evangelio a esas personas. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, entonces voy a parar primero. Perdónenme aquí, lo primero que tengo que hacer es parar la grabación. No, un segundo.